Shalom, shalom a todos. En este cierre de Shabbat, el día del Señor, pero también es el comienzo del día 15 de la cuenta que el Señor nos dice. Porque al entrar a la tarde empieza el día 15. El día sábado fue el Shabbat. Ayer fue el Shabbat, el día 14 de la cuenta de Omer, de la primicia. Y vamos en el día 15, vamos avanzando, vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo más como al Eterno le agrada en cada enseñanza de la bendita palabra del Señor. Que el Señor sea bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí, a todos los que están del otro lado también. Sigan suscribiéndose, sigan poniendo un like, sigan compartiendo, porque es fundamental que la palabra del Eterno sea difundida por el mundo entero. No que queden estas cuatro paredes, sino que sea difundida, proclamada la palabra del Eterno y que Yeshua es el Mesías y que no hay otro. Es el Mesías de Israel, el Mesías de nuestras vidas. Si no fuera por Él, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Amén. Que el Señor bendiga. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y el título, así se acuerdan, yo les voy a preguntar después. Semilla para buena tierra. Semilla para buena tierra es el título de esta bendita palabra del Señor. Gracias, Padre, por poder compartir tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la entrega de tu palabra. Gracias porque tú nos dejaste un manual de vida, un camino de vida, una guía, una esperanza. Una fe verdadera, emuná, la cual nos lleva a la salvación eterna. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros y en cada uno de los que están del otro lado, a través de las redes. Tu Santo Espíritu sea obrando, dándonos entendimientos. Hoy nos unimos como un solo cuerpo, como un solo hombre delante de ti. Los que estamos aquí, los que están del otro lado, para comprender tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra capacidad de entender y comprender tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Cómo se llama la palabra? Semilla para buena tierra. Semilla para buena tierra. Bendito Dios. Vamos a estar leyendo en Lucas 8.4. Lucas 8.4. Y la misma palabra la encontramos en Mateo 13.1. Pero ahora vamos a estar leyendo en Lucas. Lucas 8.4. Dice, juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar una semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntando con ellas la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Lo mismo que nos habla en Apocalipsis, lo que el Espíritu Santo dice, oiga, dice. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Él le dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla entonces? ¿Se acuerdan, no? La semilla para buena tierra. Semilla es la palabra de Dios.
Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra, para que no crean y se salven. Indagando un poquito en griego, diablo, ¿saben lo que significa? Hasatán sabemos que es adversario. Diablo, ¿saben qué significa en griego? No es lo mismo. Significa dos pensamientos. Alguien que piensa dos cosas diferentes. Miren lo que eran, como que indagando y buscando uno aprende más. Diablo significa que andan dos pensamientos. No podemos ser así, porque el Señor dijo que no podemos estar en dos pensamientos. Entonces, diablo en griego significa el que piensa dos cosas diferentes y camina con esos dos pensamientos. ¿Se entiende? Ando por fe, pero ando con duda. Ando en verdad, pero también ando en mentira. Dos pensamientos. Y así anda la vida. Y no podemos ser así, el Señor dice. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene duda, vienen malos pensamientos, viene la mentira. Por eso dice que viene el diablo. Y quita de su corazón la palabra. Para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que crecen en piedra. Acá hay gente que trabaja en quinta. La semilla que crece en piedra puede brotar en un instante porque hay un polvillo arriba de la piedra. Pero como no tiene raíz, no puede arraigarse en la tierra, sale el sol y ¿qué pasa? Hay un sembrador acá. ¿Qué pasa? Se seca. Se muere. Se muere. Y es lo que pasa. A lo primero reciben la palabra esas personas y ¡wow! ¡Qué lindo! Y empiezan como... Pero a la primera de prueba, al primero de adversidad, el primer problema que le viene, el primer dificultad, dice que ¡pum! Desaparece. Esos son los que caen en piedra. En la primera prueba se apartan, dice. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, el que cae entre espinos cae en tierra, porque si hay espino, porque tiene raíz, hay tierra. Pero cae ahí y en el momento que empieza a crecer, los pinos también crecen y se ahoga la planta. Los pinos también se crecen y se ahoga la planta. Es lo que pasa en la agricultura, es lo que pasa. Y estas son las personas que oyendo la palabra empiezan a crecer, pero van al mundo y los afanes del mundo, el querer del mundo, lo que el mundo ofrece, ahoga la palabra y se pierde. Se pierde. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces los frutos lo dan inmediato. Es que vos plantás la semilla y ya el otro día comés. No funciona así. ¿Verdad, agricultor? No funciona. No funciona así. Tiene un proceso. No funciona. Hay que esperar. Y con paciencia hay que regar. Y con paciencia hay que sacarle las malezas a las plantas. Y con paciencia hay que cuidarla. Hay que sacarle los bichos a la planta para que no crezca con peste. ¿Y cuánto demora en dar un fruto? Entonces dice, pero con paciencia, la buena tierra es esa. Los que con paciencia reciben la palabra y con perseverancia. Perseverancia viene de mantenerse en las cosas de Dios. Ahí empieza a aparecer el fruto. El fruto no aparece así. ¿Es verdad o no es verdad? No aparece un fruto así. Va con perseverancia. Hay gente que viene a la iglesia y porque viene el primer día, quiero un milagrito y andar macumbero, maestro. Las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios sí que con perseverancia se alcanzan el fruto. Y vos querés un gualecho, andate a otro lado, no es el lugar. Y no te va a ir bien tampoco. No te va a ir bien. Porque el que no es contra Dios, el que no es con Dios, es contra Dios. No hay buen fin a eso. Pero en Dios dice que el que da fruto es con perseverancia en las cosas de Dios.
Bendita la palabra de Dios, que nos habla de una forma tan sencilla que lo podemos entender a través de la agricultura. ¿Cómo lo ven? Así es, en Mateo 13:11 nos habla la misma palabra. Entonces, ¿qué dijimos que es la semilla? Para buena tierra. No, ¿qué es la semilla? La palabra. La palabra es la semilla. La palabra de Dios son semillas. Cada una de las palabras que salen de nuestra boca, que son pronunciadas por la palabra de Dios, son semillas para las tierras. Son semillas. Nosotros somos esa tierra. Somos buena tierra, o somos tierra que está sobre piedra, o somos tierra que está cubierta de maleza y de espino, o somos buena tierra donde se puede sembrar la semilla. Y a su debido tiempo, con perseverancia, lo que produce es buen fruto. En Isaías 30:23, bendita la palabra de nuestro Dios. Isaías 30:23, miren lo que dice acá. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingue. Cuando la buena semilla cae en buena tierra, dice que el Señor entonces dará lluvia, que siembra lluvia a tu sementera. Sementera viene de semillero, de semillas. Muchas semillas. Dice que va a dar lluvia a eso que tú plantaste, pero en nuestros corazones, eso es lo principal. No porque hay muchos que dicen, porque da fruto al 30, al 60 y al 30 por uno, ¿o no? Y hablan así, y se quedan con eso. Porque sí, porque si cae en buena semilla, sí, y vas a dar fruto, estás dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y cuando habla de dar fruto, habla de dar frutos personales, individuales. Porque si está hablando que la palabra es la semilla y que tiene que ser implantada en la tierra, y si cae en buena tierra, da fruto. El agua. ¿Cuáles son los frutos que tiene que dar la buena tierra y la semilla? Frutos de la buena palabra que el Señor dice. Practicar la palabra es dar buenos frutos. No son frutos las personas que alcancemos. Esos son almas del Señor. Y el Señor es el que llama a su debido tiempo, como lo está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces el Señor es el que dará la lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra. Esta tierra tiene que estar sembrada con palabra del Eterno. Pero tiene que arraigarse en nosotros. ¿Vieron que la semilla que creció sobre la piedra, qué pasó? Como no tenía raíces, se secó. Entonces en nosotros esa semilla, esa tierra, esa plantita que crece en nosotros, tiene que arraigarse, tiene que agarrarse. ¿Vieron esos tremendos huracanes y tormentas que pasan, que vemos en la tele, ¿no? Que acá pasan muy, muy lejos. Pero en las playas, que la palmera se quiebra ahí, y cuando termina, está ahí todo el viento, ¿ves? Cuando termina la tormenta, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque tiene buenas raíces agarrando. Esos árboles de 20, 30, 40 metros que vemos, tremendo eucalipto, uno dice, mirá, y se aguanta, vos los ves flaquitos y andan, pero se aguanta. ¿Por qué se aguantan? Porque tiene buenas raíces, está bien agarrado en la tierra. Las raíces son como las manos de las plantas, que se agarran para que cuando vengan no se muevan y estén ahí, permanezcan. Así tiene que ser la palabra de Dios en nuestra vida. Tiene que entrar y arraigarse en nuestra vida para que dé fruto. Pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, de tener esa tierra preparada, de esa tierra abonada, de esa tierra trabajada, de sacar los espinos, los cardos, tenemos que trabajar nosotros la tierra. Sacar las malezas, las impurezas que hay en nuestra vida. ¿Quién lo tiene que hacer ese trabajo? Nosotros. ¿Para qué? Para que la semilla de la palabra de Dios crezca y dé fruto al 20, al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice la palabra de Dios.
pero que el Señor está pronto para regar y mandar la lluvia bendición a nuestra vida, lo está. Lluvia bendición no estoy hablando de, como el mundo habla, de prosperidad, estoy hablando de libre. Libre de las ataduras que vivimos toda una vida. Libre de la amargura, libre de la tristeza, libre de la angustia, libre de la depresión, libre de la enfermedad, libre de la pobreza espiritual y física, de la decadencia que cayó el ser humano, libres. Esos son frutos y uno puede ver una persona llena de Dios cuando ve esos frutos de la buena semilla de la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. ¿Están agarrando, no? Sí. Bendito es el nombre de Dios. El Señor es el que siembra en nosotros la palabra, que es la semilla que es la palabra. Entonces entendimos acá que la semilla es la palabra. Ahora nos vamos a ir a Santiago 1:19. Santiago 1:19. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque es necesario que nosotros trabajemos nuestra persona. Nosotros trabajemos nuestra vida para poder ser gratos delante del Señor y hallar gracia en el oportuno socorro. Y acercarnos al trono de la gracia porque trabajamos la tierra, trabajamos nuestra vida. Sacamos todo aquello que a Dios no le agrada. Ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Santiago 1:19. Dice así, cuando dice hacedores de la palabra. Por esto, mi amado hermano, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Hablando de lo mismo, la semilla es la palabra es la semilla. Voy a repetir el 21, por lo cual desechando toda inmundicia, ¿quién tiene que desechar? Nosotros. Uno mismo. Entonces esta tierra la tenemos que trabajar nosotros, desechando ¿qué? Toda inmundicia, todo lo que a Dios no le agrada. Desechando la abundancia de malicia, porque así vinimos delante de la presencia de Dios. Vinimos hablando de todo el mundo, quejándonos de todo, hablando cualquier inmundicia, un pozo negro, un excusado, la boca nuestra. Y el Señor dice, despojaros de toda malicia, de todo mal pensamiento, de toda mala actitud. No le deseo la muerte a nadie, por ejemplo, pero a este ya están maldiciendo. Hay que sacar todos esos pensamientos de malicia de nuestra vida. Porque tenemos un Dios que hace justicia. Entonces cada vez que nos pase un problema, tengamos alguna adversidad, sea lo que sea, nosotros tenemos que decir, Señor, tú eres mi juez, tú eres mi libertador. Dejo todo en tus manos. Pero no profesemos nosotros malicia. Porque nosotros acarreamos consecuencias si nosotros hablamos lo contrario a la palabra. Hay que hablar conforme a la palabra. ¿Se acuerdan de ayer de lo que estábamos hablando en la apertura de Shabbat? Alguien que diga algo de lo que estábamos hablando. Encamíname, le dijo Moisés. Encamíname en tus caminos. Guíame por tus caminos, le decía Moisés. No nos podemos salir de ese camino nosotros. Si tu presencia no va conmigo, y con la presencia. Que Él nos encamine, nos guíe y la certeza de la presencia. Eso fue ayer. Y hoy va añadido, todo va añadido. Abundancia de malicia, recibir, entonces, desechando la inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Se dan cuenta que la palabra, qué era la palabra? Semilla. Esa semilla que el Señor nos da, con su bendita hora, puede salvar vuestra alma. Recibir con mansedumbre, dice. Pero muchas veces que recibimos algo que no nos agrada a nosotros, o que estamos haciendo mal, estamos haciendo algo mal y que, a mí me parece que no. El Señor dice, saca toda la malicia, saca todo lo inmundo y recibir con mansedumbre la palabra implantada en vuestro corazón.
la semilla implantada en esta tierra. La semilla es la palabra es la semilla. Salvar, porque la cual puede salvar nuestra alma. ¿Qué es lo que puede salvar nuestra alma entonces? La palabra. La palabra. La palabra es lo que salva nuestra alma. Y estamos hablando de Santiago, un discípulo del Señor. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ay, acá me quiero quedar también. Pero voy a avanzar un poco más, ahora lo voy a aplicar. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Se ve en el espejo, se considera a sí mismo, qué lindo que estoy, se peina, se afeita, estoy pronto. Se considera a sí mismo y se va. Y miren lo que dice. Y luego se olvida de cómo era. Así es el hombre que recibe, que le dan palabra y enseguida sí es palabra de Dios, palabra santa. Aleluya, todo así. Se va y ¿qué hace? Se olvida. Se olvida, eso está diciendo. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, ¿cuál es el espejo entonces? La ley, la palabra de Dios. La ley, dice, pero el que mira atentamente a la palabra de Dios, la de la libertad. La palabra de Dios, la de la libertad. Entonces, ¿qué trae libertad a nuestra alma? La palabra de Dios. Yeshua es el puente. El agua de vida. Él es el que pagó el precio que nosotros nunca podíamos haber pagado. Él es el que dio el sacrificio para reconciliarnos con el Padre. Él se dio a sí mismo. Pero si no practicas la palabra, no hay salvación y vida eterna. Acá bien nos dice, y es un discípulo de Yeshua este. Entonces consideremos nosotros todo. Él caminó ahí aprendiendo con Yeshua, ¿no? Lo seguía de atrás, uno de los 12, Santiago. Iba ahí, Señor, sí. Y después escribe un libro de él. Y miren lo que dice. Que por la palabra trae libertad. Porque Yeshua era la palabra. Ellos cuando miraban a Yeshua era impresionante. La palabra caminando era. La ley era caminando. El verbo hecho carne. Exacto, Juan lo dice. Y la palabra era Dios. Y Dios era la palabra. Yeshua. Entonces lo que trae libertad es la palabra. Es poner por práctica la palabra. Dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Hacedor de qué? De la obra. ¿Y cuál es la obra? La palabra. La palabra. Muy bien, Luis. Gloria a Dios. Dice, y no siendo sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado lo que hace. La palabra bienaventurado, que es en Nahuel fuerte y claro. ¿Qué es bienaventurado? Es bendecido, afortunado. Fuerte y claro. Bendecido, afortunado, Dichoso. dichoso, prosperado. Todo. En bienaventurado entra todo. Todo. No un aventurado. Aventurado no. Bienaventurado, dichoso, bendecido, afortunado. Te va bien. Todos los caminos se te abren porque Dios está de tu lado. Pero el que practica, ¿qué? Y si viene un problema, ¿qué dice? El Señor te liberta. Y si viene enfermedades, ¿qué el Señor qué te dice? Te liberta de la peste destructora. Salmo 91. Él es el que te cuida. Él es el que y eso será bienaventurado, dichoso. Y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña con su corazón, la religión de tal es vana. Aquel que dice lo contrario a la bendita palabra de Dios,
Aquel que enseña, estando en un púlpito, enseñando a la gente, porque la gente son almas, y las almas son del Señor. Aquel que enseña de este lado, como estoy yo, algo que va en contra de la palabra de Dios, en contra de la Torá, en contra de la ley, dice que la tal religión es vana. ¿Qué es vano? Que perece. Eso es vano. La palabra vana viene de algo que perece. No va a permanecer para siempre. Pero aquel que hace la perfecta palabra de Dios y la enseña, esa es la que permanece por la eternidad. Ahí lo dice bien claro. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Y muchos se quedan con eso, que esa es una buena religión, ¿no? No, pero si nosotros visitamos a los enfermos, los hospitales, y a las viudas, y a los huérfanos cuando están llorando y angustiados, y que se quedan con eso. ¿Y dice eso en la palabra? No terminan de decir, no terminan en la frase. Ahí dice: la religión pura y sin mácula, sin mentira es mácula. Sin falsedad, eso es mácula. Sin mancha. Sin mancha, eso es mácula. Sin mácula. Delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones. No es que siempre la vayas a visitar. No es que cada rato vayas a visitar a un enfermo, un angustiado, un huérfano, una viuda. En su tribulación, cuando la está pasando mal. Eso está diciendo. Eso es lo verdadero. Y termina diciendo: y guardarse sin mancha del mundo. Eso es la completa. Lo que a Dios le agrada. Una congregación que a Dios le agrada es eso. Que se guarde sin mancha de este mundo. Visitar a los huérfanos, a la viuda, al que esté con problemas en su tribulación está bien. Pero que sea completa, tiene que ser sin mancha de las contaminaciones de este mundo. Eso es lo que a Dios le agrada. Entonces no disfracen, no malinterpreten, leanla toda la palabra para que se entienda. Porque si vemos afuera, está lleno de buenas religiones. No dice eso la palabra. La palabra de Dios dice que no puede ser que diablo, que era dos pensamientos, dos actitudes. Un poquito de Dios y un poquito del mundo. Un poquito sé las canciones de Dios, un poquito sé las canciones del mundo. Sé lo que se está predicando dentro de la iglesia, de la congregación, pero también sé la novela de último momento. No dice eso Dios. No podemos ser así. Tenemos que encaminarnos, porque dice el Señor que si nosotros somos así tibios, ¿qué pasa? En Apocalipsis, ¿qué dice? Nos vomita de su boca eso. Dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, dos aguas, dos personalidades, dos pensamientos. Te vomitaré de mi boca, me das asco. Así te dice Dios. Entonces hay que decidirse. O estás o no estás. En el medio es peor que nada. Porque es pisotear la sangre del Mesías una y otra vez. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, vamos a regresar un poquito atrás. Cuando dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo natural, se va y se olvida de cómo era. Bien. ¿Qué es? ¿Está bien ser oidor de la palabra? Sí, está bien. Está bien. Pero eso no trae salvación a nuestra vida. Dice que el que es hacedor, el que es oidor, pero no hacedor. Hacedor es que es tuya, que vos la practicás. Hacedor, miren acá. Hacedor es practicante de la palabra. Entonces, si sos oidor, está muy bien escucharte todos los sermones que quieras. Pero si no practicás, no sirve tampoco. Tenés que oír y practicar lo que dice. Y miren acá, hay muchos en el mundo. Esto es un apunte que yo me hice, estudiando la palabra. Uno, escuchando la palabra. Hay muchos en el mundo. Hay congregaciones enteras, miles y millones de personas escuchando la palabra. Está escuchando la palabra. Pero no basta eso. Y hay muchos, dos,
Hay muchos en el mundo que enseñan la palabra. Enseñan la palabra. ¿Y lo vemos o no lo vemos? En el mundo, en el entero, hay miles enseñando la palabra. Tampoco basta. Porque yo he escuchado montones de sermones. Montones explicando y enseñando palabra. Pero no obedeciendo a lo que dice la palabra. Entonces, 3. Pero no haciendo la palabra. Ni siendo hacedor de la palabra. Ni poniendo por obra la palabra. ¿Para qué tantas semillas le puse yo ahí? Si se va a echar a perder. ¿Para qué tantas semillas? En un semillero, ¿para qué tenés tantas semillas? Si no la cuidas. Si no la vas a plantar. Claro. Si no le vas a dejar que crezca el fruto. Entonces yo he visto, y se ve en el mundo, y nosotros no tenemos que ser parte de eso, de enseñar la palabra, porque Dios dice esto, Dios dice esto. Son semillas, semillas, semillas. Si nosotros no le abrimos todo nuestro ser para que la semilla brote en nosotros, de nada tiene sentido que vos tires semilla. Porque primero tenemos que ser nosotros oidores, como dice, pero hacedores, practicantes. De eso viene hacedor, practicante. Una persona que la pone por obra. Eso es hacedor. Entonces, muchos escuchan la palabra en el mundo. Muchos enseñan la palabra en el mundo. Pero no hacen, pero no haciendo la palabra, ni siendo hacedores de la palabra, ni poniendo por obra las palabras. 4. ¿Para qué tanta semilla? ¿Para qué tantas palabras? Porque si la semilla es palabra y la palabra es semilla, ¿para qué tantas palabras si no vas a ponerla por obra? Sermones preciosos, pero no hay práctica de lo que se siembra. No hay práctica de lo que estás dando. Por cuanto no hay práctica de lo que uno está dando, no hay efecto en las personas. Y en nosotros. Y esto es palabra para todo el mundo, porque no es solo el predicador que está acá. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y a todos fue anunciado el mismo evangelio. Y a todos el Señor nos hizo la gran encomienda. Ir a ser discípulo, predicando y bautizándolo en mi nombre, dice el Señor. En Mateo, gracias por la bendita Torá, Tanaj, está todo acá, en hebreo. En Mateo, la gran encomienda no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en mi nombre, en el nombre de Yeshua. Nada más. ¿Cómo Él mismo, siendo Dios, va a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Imposible. Es en mi nombre, en Yeshua, el Mesías. Eso fue lo que dijo. En los otros 4 evangelios dice en mi nombre, pero en Mateo no dice en mi nombre. Dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el hebreo original dice en mi nombre. En mi nombre. Entonces, ir a predicar la buena palabra, ¿no? La buena semilla. Y en mi nombre serán salvos, bautizados. En mi nombre dice Yeshua. Pero nosotros tenemos que ser hacedores para que suceda eso. Nosotros tenemos que ser practicantes. Nosotros tenemos que ser los que obran conforme a la palabra. Entonces, ¿para qué tanta semilla? Yo le voy a explicar una cosa. Todo eso que le venía diciendo de tantos predicadores en el mundo y dando buenas palabras y horas de estudio, porque yo valoro las horas de estudio. Pero ¿para qué tanta semilla? Acá hay un manojo de semilla. Y dale con la semilla y dale con la semilla. Pero si esa semilla no está arraizada en nuestra tierra, no echo raíces, no la practico, no pongo por obra lo que dice la palabra, no hay efecto. No va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Yo tengo que practicar toda la palabra, lo que dice Dios. ¿Para qué tantas semillas, palabras? Si no están, en el 4 cierra todo esto. ¿Para qué tantas semillas, palabra, si no están germinando? Yo me asocio todo porque tengo niños y también con los niños aprendes en la escuela, ¿no? Germinando. Vamos a hacer un germinador, traigan la semilla, niño, y la ponemos ahí, y después salen los pelitos ahí que están brotando.
los germinadores, ¿no? ¿Para qué tanta semilla si no germina? ¿Para qué tanta semilla seca? ¿Sirve para algo una semilla seca? Una semilla que no está plantada. No sirve. No está germinando. Si no está creciendo. Si no está dando fruto. Es palabra. Esa palabra en nuestra vida. Entonces, te repito. Si no está, ¿para qué tanta semilla? Si no está germinando, si no está creciendo, si no está dando fruto. Esa palabra en nuestra vida. ¿Para qué tanta palabra? Si no están dando fruto. Y los frutos no es el fruto del Espíritu Santo. Esos son características en nuestra vida del Espíritu Santo. Cuando nos habla allí en Gálatas 6. La obra de la carne y el fruto del Espíritu Santo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de frutos de la palabra. Y no es que la semilla es mala. Ah, esa es otra. Esa es otra. Está lleno de semilla acá. Semilla, palabra. ¿Es mala la semilla? ¿Es mala la semilla? No. De ninguna manera es mala la semilla. La palabra es toda buena. Lo que pasa es que no está implantada. No está arraigada, no está cimentada en nosotros. Pero la palabra son buenas. La palabra, la semilla, son todas buenas. Cada una de esas semillitas, así como el grano mostaza, ¿se acuerdan? Que cada uno capaz que nosotros tenemos ahí. Le faltaría a Luis una después, capaz que le conseguimos. Una semillita mostaza es la más pequeña de la semilla. Pero dice que cuando es plantada y crece, dice que es la hortaliza más grande y se hace árbol y miles de aves anidan en ese árbol y dice que las bestias del campo se van a refugiar en su sombra. Imagínense, de una cosita bien chiquitita, como la semilla de mostaza. Entonces, ¿es un problema la semilla? No. Es porque no está implantada en nuestras vidas. La palabra no está enterrada en esta tierra para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No es que la semilla es mala, sino que no fue puesta en acción en nosotros. Entonces, las semillas son buenas, las palabras son buenas. Toda la palabra de Dios es buena, toda. Y es útil para redarguir, para corregir, para exhortar, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Para toda buena obra. No porque no hay ninguno perfecto. La palabra de Dios dice eso. Pero si no es arraigada, no es cimentada, no es puesta en acción la palabra, la semilla, no va a dar ese fruto. Tienen que ver la manera de vivir como dice la palabra. Hermano, vamos a 1 de Pedro 13. 1 de Pedro 13. Entonces, ¿qué dijimos que es la palabra? Semilla. ¿Y qué son las semillas? Palabra. La tierra. 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio, esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Yeshua, el Mesías, sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¡Opa! Acá la palabra de Dios nos dice otra cosa. Nos dice a nosotros que no nos conforméis a los deseos que teníamos antes viviendo nuestra ignorancia. Ahora ya no somos más ignorantes. Desechando toda malicia. ¿Se acuerdan que recién lo leímos? Toda obra de maldad. Recién lo leímos. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ignorancia viene de que no sabemos. Eso es ignorancia. No sabes. Ahora sabes. No, ya no somos ignorantes. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está
ser santo porque yo soy santo. Esa cita la tenemos en Levítico 11, 44, 45 y en Levítico 19, 2. Y si invocáis por Padre a aquel, sin acepción de personas, juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Porque no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos a la tierra nueva y al cielo nuevo que se viene para nosotros. Cuando venga el Señor de vuelta, y está a la puerta, hermano. Él está a la puerta, el mundo no se está percatando de eso, pero el Señor viene y está a la puerta porque el cumplimiento profético de la palabra se está cumpliendo casi todo. Y lamentablemente el mundo no se da cuenta y nosotros tenemos que difundir la palabra, pero nuestra vida no es solamente ir y subir con un megáfono y subirse arriba en ómnibus o subirse arriba a un techo con un parlante y decir Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre, porque no se trata solamente de eso, se trata de practicar la palabra y ponerla por obra, de eso se trata. Antes éramos ignorantes y creíamos que era tan simple aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón y caminar y ya está, y se terminó. Y no es así. Él es el puente de un abismo tremendo que había entre el hombre y el Padre, el Dios Todopoderoso. Y Él hizo el sacrificio y por eso que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Para que vivamos en luz. ¿Y qué es luz? La palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, nos dice la palabra. Entonces la palabra es luz. Y eso es lo que va a traer salvación a nuestra alma. Salgámonos totalmente de la ignorancia que hemos aprendido durante muchos años. Hoy está abierto esto que está deslumbrando al mundo entero. Y muchos están en contra de lo que practicamos la palabra. Y muchos se burlan de lo que practicamos y lo que guardamos el Shabbat y lo que guardamos la Mahamá. Muchos se burlan de eso. Y no se están dando cuenta que ellos están pisoteando la sangre del Mesías. Oremos. Porque muchos son amados. Muchos son queridos de nosotros. Pero de donde yo estoy ahora no me mueve nadie, porque sé que he conocido la verdad y la verdad es lo que trae libertad para nuestra alma. No la ignorancia, la verdad es lo que trae libertad para nuestra alma. No se me fueron, ¿no? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero, sin mancha, sin contaminación, ya destinado de antes la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Así se manifestó en estos tiempos últimos. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo, esto palabra para nosotros, reciban, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, ¿qué te purifica delante del Eterno? Clarito está ahí la palabra, la semilla que fue plantada en nuestros corazones, esa es la que purifica nuestra alma. Dice, y habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la palabra, a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, y no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y podría terminar un poquito más abajo, en el capítulo 2 dice, desechaos pues de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, nosotros como recién nacidos tenemos que desear y anhelar la leche pura. La leche que no es adulterada es la de la madre, ¿no? Esa es la que no es adulterada. Porque después que empieza a tomar otra leche, esa es adulterada. No es leche pura.
Ni siquiera la de la vaca es pura. ¿Por qué? Porque está metida agua, la rebajan, ¿entendés? Todas las otras leches están procesadas. La leche pura y sin mácula como recién nacido es la palabra de Dios. Sin engaño, dice. Sin engaño, sin mentira. Que ustedes, entonces, salgámonos de Babilonia. Salgámonos de Babel, que es todo mentira. Y practiquemos la bendita palabra y deseemos la palabra esa. ¿Para qué? Dice, para que crezcamos para salvación. Lo dice ahí, clarito. La leche que no es adulterada para que crezcamos para salvación. Porque todo da leche. Por ahí dan todos leche. Pero está adulterado. ¿Adulterado qué quiere decir? ¿Qué es adulterado? Adulterado quiere decir que salió de su estado original. Como las frutas y la verdura que tenemos todas ahora. La mayoría de las frutas y las verduras están todas adulteradas genéticamente. Una mandarina que no tenga semilla es porque está adulterada. No es natural. No es de la natural. Está bien claro. Las carnes están todas con hormonas, los pollos con hormonas. Todo está adulterado en el mundo. Entonces dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, o sea, que no fue cambiada. Pura. Lo natural, lo verdadero, lo real, lo original, lo que Dios dejó estampado de principio a fin. Las instrucciones de Dios. Eso es lo que no está adulterado. Aquel que te va en contra de algo de lo que dice acá, eso es adulterado. Adulterado es eso, es cambiar su estado original, lo puro, por algo. Donde yo le quite algo a esto que es puro, le quito algo, dejó de ser puro. Lo que yo enseño es impuro. Entonces nosotros tenemos que desear lo puro. ¿Para qué? Para que crezcáis para salvación, dice ahí el apóstol Pedro. Otro de los discípulos, casual, ¿no? Otro de los que caminaba con el maestro. ¿Desecha la palabra? No se ha desechado la palabra. Hay que practicar y emplearla en nuestra vida, la palabra de Dios. Tenemos que ser practicantes, hacedores, eso es hacedor, practicante. Ponerla por obra. Ahí lo dice el Pedro, lo dije en Santiago, uno de los discípulos, lo estoy diciendo en Pedro, otro discípulo. Entonces ellos que caminaron con él, con Yeshua, dijeron, ya somos salvos, una vez salvo y siempre salvo, una vez salvo y siempre salvo, y te mandás cualquiera, y andás pecando, y andás adulterando, y andás fornicando, y andás mirando cualquier cosa, y andás comiendo cualquier cosa que te contamina el cuerpo. Ya no estaba Yeshua acá, y él sigue diciendo, para que crezcáis para salvación. La palabra de Dios no adulterada está diciendo. Lo mismo que Santiago. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Pero hermano, ¿vieron lo que les dije en el principio de acá de Pedro? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. ¿Saben que esto tiene una enseñanza semanal? Y casualmente, pues yo venía preparando la semana, casualmente no es. Están en el número 30 de la enseñanza. Hay una porción de 3-4 capítulos de enseñanza. ¿Y saben lo que están enseñando ahora en todas las congregaciones de Israel en el mundo? Ser santo, porque yo soy santo. Ser santo, pueblo santo, apartado, eso es santo. No es santo de una alita atrás, no se habla de eso. Santo es apartado. Santo es consagrado para hacer la voluntad de Dios. Y a nosotros nos llamó para que seamos un pueblo santo. Ser santo porque vosotros sois santos. En toda vuestra manera de vivir. Entonces, es un ratito cuando venimos a la congregación. Cuando venimos a orar, nos vestimos ahí con... En toda vuestra manera de vivir, ser santo.
cuando estás en el colegio, cuando estás en el trabajo, cuando estás haciendo mandado, cuando estás en la calle, cuando te vas de pesca, cuando lo que sea, cuando te juntas con tu amigo, cuando compartís con la familia, cuando jugás un fútbol. Dice, en toda vuestra manera de vivir, ¿qué tenemos que ser? Santo. Santos, apartados para Dios, que se vea una diferencia. La buena semilla, la palabra de Dios implantada y haciendo la palabra de Dios. Pero, hermano del alma, en Santiago, volvemos a Santiago 5:7. Ahora nos vamos a Santiago 5:7. Dice así, y con esto voy terminando. Por tanto, hermano, tener paciencia. Ahí está. Ahí está. Practicando la palabra, esperando, siendo paciente, porque por algo dice que la buena semilla cayó en buena tierra y esa palabra, esa tierra y esa semilla en la tierra es el que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Quiere decir que va en... Aumento. No da un 100 por 1 de arranque. Va subiendo peldaños. Por eso dice, por tanto, Santiago 5:7. Por tanto, hermano, tener paciencia mientras que vas practicando la palabra, mientras tú vas siendo obediente, porque vos no ves cambio. En la primera no ves cambio, en la primera no ves. ¿Y quién dice que cae en buena tierra? ¿Qué dice? Que con perseverancia da fruto. La leímos recién. En Lucas lo leímos recién. Quiere decir que la semilla que cae en buena tierra, dice, con perseverancia da fruto. ¿Con perseverancia en qué? En cumplir la palabra de Dios. En ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que perseverar? Hasta la venida. Hasta la venida del Señor uno tiene que ser perseverante en poner por obra la palabra de Dios. Lo que hemos oído y aprendido. Mirad como el labrador, ¿volvimos a quién? ¿A quién volvimos? Al sembrador. Volvimos al sembrador. Al dueño de nuestra vida. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces a cada uno de nosotros aquí presentes y del otro lado el Señor dice, afirmar vuestros corazones. Con esto estamos terminando. Porque a veces vemos, ¡guay, qué palabra! Lo primero pensaba muy lindo. La siembra, la tierra, estamos hablando de agricultura, pareció muy linda la palabra. Pero después fue como el Espíritu Santo entrando a vuestra alma, a nuestro espíritu, a esta tierra. Y si nosotros no somos hacedores, si no ponemos por obra, no hay vida eterna. Se lo di con explicaciones. De Santiago, de Pedro, leímos en Marcos. Isaías. En Isaías también estuvimos leyendo en Levítico. Pero dice, aguardando con paciencia, sean pacientes, sean, ay Señor, me cuesta, pero lo intento porque te amo y yo quiero obedecer en todas las áreas que el Señor te muestre, porque el Espíritu Santo es el que redarguye cada una de nuestras vidas. Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, tener paciencia, vosotros, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca y nosotros tenemos que afirmar nuestros corazones. Cuando habla corazón, la palabra no habla de la mente. Porque el corazón no piensa. El corazón late, nada más. Bombea sangre para todo el cuerpo. Fundamental, sí fundamental. Pero la que piensa es esta. Cuando la palabra de Dios dice corazón,
es lo que afirmar vuestros corazones, afirmar vuestros pensamientos. Y ayer que decíamos, someter vuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia en la palabra de Dios en el nombre de Yeshua. Entonces tú tienes el deber de afirmar vuestros corazones en Dios.